están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Hoy vamos a conversar con Dante Contreras, profesor de Economía de la Universidad de Chile e investigador del COES. Dante, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ha habido bastante movimiento en los últimos días en una serie de materias, partiendo por lo que ha pasado con el 10%, ya comenzamos a entrar también en la campaña para el plebiscito y se ha dado una cierta, diríamos, un cierto pesimismo, incluso fatalismo en algunos miembros de la clase dirigente. ¿Estás del lado de los que ven más bien con pesimismo lo que está pasando en Chile en estos momentos o tienes una mirada más optimista? A ver, yo no me calificaría ni como pesimista ni optimista respecto a este. Estoy más bien atento y alerta que ojalá que todo el proceso que vivamos lo podamos vivir de buena forma, es decir, bien conducido, donde podamos tener una discusión relevante en términos políticos, que el plebiscito se realice de buena manera y que de una vez por todas, supongo, seamos capaces como país de poner todos los temas sobre la mesa y podamos discutirlo abiertamente. ¿Te das cuenta? Con mirada técnica, con mirada política, con las distintas sensibilidades. Mi impresión de lo que ocurrió en octubre es que, bueno, que Chile enfrenta problemas estructurales que son relevantes, que no lo hemos atendido por mucho tiempo y creo que es el momento de tomarlo en serio. Y creo que el espacio que De esos tuvieron temas, el Dante, ¿cuál plebiscito. dirías que es el principal? De esos problemas estructurales que Chile arrastra, ¿cuál dirías que es el principal que hay que acometer? O sea, a mi juicio es la desigualdad. ¿Te das cuenta? Es la desigualdad entendida como la, el poco espacio de mejora que tiene una fracción relevante de la población. Eso genera frustración y esta desigualdad, si tú quieres, ha percolado, ¿verdad?, toda la sociedad chilena en distintas dimensiones. Entonces, tú tienes un país completamente segregado en términos geográficos, en términos educacionales, en términos del acceso a la salud, el acceso a la pensión, ¿te das cuenta? Entonces, esa situación de desigualdad en los ingresos hoy día se ha ido transmitiendo intergeneracionalmente y ha generado una estructura, ¿cierto?, de cohabitación de más de un país en un mismo territorio. Entonces, creo que ese es el problema principal que nos tenemos que ocupar. Y no ha habido avance en ese sentido, porque, por ejemplo, si uno ve el índice Gini que mide la desigualdad, sigue siendo muy alto, por cierto, en Chile, pero no es tan alto como hace 20 o 30 años. O si uno ve que hay cierta movilidad intrageneracional en personas que han ido cambiando de quintil, por ejemplo, de los quintiles más bajos han ido pasando a otros. ¿Hay efectivamente un cambio, una movilidad social en Chile? Mira, a ver, tú me hablas de los niveles de desigualdad y me hablas también de los niveles de movilidad. Me gustaría referirme a ambos con más detalle. Cuando tú hablas de los niveles de desigualdad, efectivamente, el indicador de Gini medido por la CACEN muestra una disminución en el tiempo, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes de que la encuesta CACEN recoge muy mal los ingresos de los hogares más ricos del país. Es decir, en los años 90 tú ibas a Vitacura, por ejemplo, y 70% de las personas te contestaban la encuesta CACEN. Hoy día eso es 20%. Por lo cual, la medición de la CACEN, la medición de desigualdad a partir de los datos de la CACEN, a mi juicio, es incompleta. Cuando tú ves, en cambio, los datos, por ejemplo, de impuestos internos, tú ves que Chile, el 1% más rico concentra algo así como el 23% de la riqueza del país. En otras economías capitalistas como Japón, ese porcentaje es 10%. ¿Sí? El 1% más rico de los japoneses concentra solamente el 10% de la riqueza, en Chile el 23%. Entonces, hay que tener cuidado con las medidas de desigualdad y efectivamente lo que estamos comparando. En segundo lugar, respecto a la movilidad social, mira, yo tengo mis dudas porque efectivamente uno observa un cierto grado de movilidad social, si tú quieres, desde condiciones más de pobreza o vulnerabilidad hacia las capas medias. Sin embargo, el efecto contrario también se observa, es decir, uno observa familias o personas que están ubicadas en las clases medias que ante cualquier shock de salud o de trabajo rápidamente retroceden a una situación de vulnerabilidad o pobreza. Por lo tanto, la movilidad ocurre en un rango muy acotado. La pregunta de fondo de primer orden es, ¿qué oportunidades tienen los niños que nacen en los hogares más vulnerables de Chile de convertirse, ¿cierto?, en ciudadanos que están en el top 5% o en el top 1% de la riqueza? Y esa cifra todavía es muy limitada. ¿Y cuál es la razón estructural de esto, de que permanezca esta desigualdad, de que permanezca esta dificultad que, por poner ese mismo ejemplo, un niño que nazca en uno de los hogares más desfavorecidos de Chile logre llegar al 5 o al 1% de la élite? ¿Cuáles son las razones estructurales que explican eso? O sea, la razón principal
que opera en Chile para ese diagnóstico es una educación altamente segregada, donde es solamente un grupo muy reducido que tiene acceso a esta educación de calidad y por lo tanto se lleva todas las mejores oportunidades del país. ¿Se entiende? Es decir, en Chile si es que tú tienes una educación de élite, digamos, en tu etapa escolar, probablemente vas a entrar a las 2 universidades más selectivas, probablemente en las 5 carreras más selectivas, y eso te catapulta inmediatamente a través de una red de contactos, ¿verdad? Y a través de la misma productividad que tú adquieres en tu desarrollo individual y profesional, te catapulta en el top de la distribución del ingreso. Esas posibilidades no son ciertas para el 90% de la población. ¿Te das cuenta? Es decir, la gente que no está en esa situación tiene que hacer un esfuerzo muy grande para moverse en la dirección ascendente. Y eso es bastante limitante, como decía anteriormente, por una fracción relevante de la población en Chile. Y en tu opinión, ¿eso había tenido signos de mejorar antes, digamos, de lo que ha pasado en los últimos meses, del estallido, de la pandemia? Hay economistas, por ejemplo, Sebastián Edwards, que dice que Chile tuvo una época muy buena, pero que ahora está volviendo a la mediocridad latinoamericana, que está volviendo a ser un país mediocre y que se está alejando de naciones más desarrolladas y más inclusivas. ¿Compartes ese diagnóstico? No, yo discrepo de lo que dice Sebastián Edwards en su columna. A mí me parece que ese es parte del problema, digamos. Tú tienes una élite que tiene miopía, entonces ve solamente una parte de la realidad. Entonces, efectivamente, si es que yo interactúo, digamos, con gente de alto ingreso, con alta escolaridad, en mi núcleo de educación de privilegio, digamos, naturalmente, si es que yo veo ese escenario, creo que el país se está andando de manera fantástica. Pero eso no es la realidad de todo el país, ¿te das cuenta? Entonces, esa es una visión cegada. Entonces, en esa dimensión, no es que Chile esté tendiendo a la mediocridad. Chile no ha salido de la mediocridad todavía. ¿Te das cuenta? Chile todavía es un país en desarrollo, es un país muy pobre. Es decir, cuando tú viste la crisis social y ves la pandemia, es como que te hubieran quitado un velo para mucha gente de la élite y te han dicho las personas, lo dijo incluso un ministro de Estado, cuando dijo, yo no sabía que una fracción importante de los chilenos vivía en estas condiciones o en estas circunstancias. A mí me parece que ese es un problema grave que tiene nuestra élite política, económica, intelectual, digamos, que es la ausencia de una visión amplia que le permita tener una mejor apreciación del país. Creo que en ese sentido Edward se equivoca también. Pero si hay cifras que podrían de alguna manera reflejar esa realidad. Por ejemplo, es evidente que entre 1990 y 2010 aproximadamente en Chile cayó muchísimo la pobreza, hubo un crecimiento sobre todo en la década del 90 muy importante, hubo aumentos en temas de acceso a la educación superior, por ejemplo. O sea, hubo una serie de estadísticas que si uno las ve dice sí, parece que fueron años muy buenos para Chile, al menos mirado desde el punto de vista macroeconómico. A ver, en efecto, cuando tú ves las series macros a lo largo del tiempo, es indiscutible que Chile ha mejorado de forma significativa. Sin embargo, al mismo tiempo, también hemos instalado un relato de movilidad social y de meritocracia que no ha ido cumpliéndose. Entonces, si bien las condiciones han mejorado, las expectativas de la población también han subido. Entonces, el truco está en de qué manera tú haces coincidir el relato, ¿verdad?, de movilidad social, por ejemplo, con las expectativas que efectivamente se generan. Entonces, por ejemplo, como parte de tu pregunta, tú me dices, bueno, pero también ha aumentado mucho la educación y educación superior, lo cual es cierto. Sin embargo, toda la evidencia reciente que hemos visto es que mucha de la gente que accedió a esa educación superior, ¿verdad?, ha tenido muy bajos retornos en el mercado laboral, retornos equivalentes a que si hubiera estudiado, por ejemplo, una carrera CFT o IP. El retorno en muchas de las instituciones de educación superior donde estas personas estudiaron no tienen una rentabilidad alta en el mercado de trabajo. Y por lo tanto es una ilusión más que la gente creía iba a tener una rentabilidad mucho más alta que finalmente no ocurrió. Y además de eso, estas personas quedaron con una deuda bastante alta. Luego, el dibujo es bastante más complejo que simplemente decir que la pobreza ha caído en el tiempo. Efectivamente, la pobreza era alrededor de 40% en los años 90. En términos de ingreso monetario, está alrededor de 9%, ¿verdad? En la última medición de la CACEN del 17, ¿verdad? Sin embargo, la pobreza multidimensional igual en ese año era 20%, que es una cifra menor. Y lo que hemos visto después de la crisis social y de la pandemia es que todo apunta a que estas cifras se van a incrementar en los próximos años.
Dante, hablabas recién de la miopía de la élite, de que de alguna manera viven mundos separados o ven mundos distintos al que ve buena parte de la población. ¿Se refleja esto de alguna manera en el debate que hubo por el 10% de las AFP, que fue visto como una verdadera tragedia por gran parte de la clase dirigente, pero vemos que para buena parte de la ciudadanía fue al revés, celebrada como una buena política? ¿Hay cierta discrepancia ahí en el mundo que están viviendo o en la forma en que están viviendo este tipo de debates sobre asuntos públicos? A mí me parece que sí, me parece que todo el debate que uno observa y toda la tensión que uno está examinando hoy día y que se nota en los análisis, en las columnas de los periódicos, en las distintas entrevistas, muestran la tensión que hay entre una élite que no termina de comprender bien, ¿verdad?, lo que sucede o cómo vive el resto de la población. Entonces, claro, estuvo en el debate del 10%, estuvo en estas posiciones muy antagónicas, ¿verdad?, muy de vida o muerte, y al final no pasó mucho, ¿te das cuenta? Incluso llamó mucho la atención, he visto poca discusión al respecto, digamos. A mí me llamó mucho la atención que gente retiró el 100% de sus recursos y era bien poca plata. Eso demuestra que había muchas personas que habían depositado poco en el sistema FP. Y eso es porque el sistema FP responde bien solamente para el grupo de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, que no tienen laguna, que tienen alto ingreso y que cotizan de forma continua. Pero ese es un grupo muy minúsculo de lo que es toda la población en Chile. En Chile, en general, existe mucha rotación, los salarios son bajos, ¿te das cuenta?, y la gente tiende a depositar poco en el sistema. Por lo tanto, nuevamente hay un divorcio en las visiones que tiene una élite respecto a cómo vive la realidad. Por lo que mencionaba anteriormente, la visión de un ministro de Salud que reconocía públicamente que él estaba haciendo una gestión desconociendo, digamos, cómo vivía una gran parte de los chilenos. Esa distancia hay que resolverlo. ¿Te das cuenta? Correcto. Dante, y hemos visto en estos días también que, aparte de las consecuencias a largo plazo, porque evidentemente se afecta al sistema previsional, ha habido consecuencias más bien positivas a corto plazo, en términos de que se está estimulando el consumo, por cierto, y eso podría tener buenos efectos económicos a corto plazo. ¿Te sorprende o te parece criticable, por ejemplo, que hay algunas personas que estén decidiendo comprar bienes con este dinero del 10%, comprar un electrodoméstico, un televisor, un auto, parte de un auto en algunos casos? ¿Te parece que eso es criticable, como se está diciendo en estos momentos por muchos? O sea, a mí me parece que si es que uno tiene el argumento de que esos recursos son de los individuos, ¿verdad? Los individuos ahora que tienen esos recursos tienen el derecho y la libertad de gastarlos y hacer el uso que ellos estiman conveniente a esto, digamos. Eso no quita a que como país tengamos que sentarnos en serio a pensar cuál es una reforma de pensiones que sea razonable dadas las características del país. Es decir, como decía anteriormente, el funcionamiento del mercado de trabajo en Chile es uno tal que tiene alta rotación, tiene bajos salarios para un grupo importante de la población, por lo cual es muy difícil que con el sistema que está en curso baste, digamos, para generar buenas pensiones a futuro. Entonces creo que parte de la discusión que viene ahora es de qué forma empezamos a imaginarnos nuevas políticas sociales para el país, ¿cierto? Y que esas tengan una discusión y un alcance que sea distinto a los que hemos logrado hasta el momento. Lo ves en pensiones, lo ves en educación, lo ves ciertamente en salud, ¿te das cuenta? Hay una segregación muy amplia y hay un nivel base de servicios que recibe gran parte de la población que se alejan mucho, ¿verdad?, de lo que recibe otra parte de la población. Y por lo tanto esto tiene que ser consistente y consecuente, ¿verdad?, con un sistema que nos permita generar crecimiento económico, nos permita cierta estabilidad política y nos permita también recaudar, ¿cierto?, para poder generar los bienes públicos que uno requiere. Dante Contreras, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.